El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Les invito para que vamos a la palabra, al primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 30. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 30. Amén. Usted me dice amén. Gloria al Señor. Cielos abiertos. Amén. Cielos abiertos. Cielos abiertos se llama este mensaje. Amén. Ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar del Señor? ¿El altar de quién era? ¿Y cómo estaba? ¡Wow! Parece que habían problemas, ¿verdad? Parece que habían problemas en ese lugar. Nos dice la palabra del Señor que estaba el profeta Elías. Esto fue mucho tiempo antes de Cristo, esta historia. Y dice que Elías tuvo una intervención con el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo se reunió ahí ante el llamado de Elías, dice que Elías arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Declaramos que en esta mañana, hoy se arreglarán todos los altares arruinados de nuestras vidas y de nuestras familias. Amén. Hoy será un día de arreglar los altares. Y altar, la definición de altar es una construcción hecha por el hombre. Los altares, históricamente hablando, físicos, los construían las personas, eran hechos por el hombre con el fin de adorar a Dios. Los altares se construían con el fin de que la persona tenía una intención de acercarse a Dios. El altar, cuando una persona construía un altar, estaba revelándole a Dios su devoción hacia Él, su alabanza. Eran construcciones que se levantaban sobre la tierra. Generalmente eran hechos en piedra, aunque también en tierra, y habían otros hechos en madera que el Señor ya dirigió que se hicieran para el tabernáculo. Y tenían unas características especiales los altares. En los altares generalmente eran lugares de sacrificio. En aquella época, en el Antiguo Testamento, se colocaban animales encima del altar, se quemaban, y era una manera de dar una ofrenda a Dios a través de ese animal que se colocaba allí. La gente los construía como un reflejo, vuelvo y digo, de que el pueblo y la nación se acercaba a Dios, adoraba a Dios, tenían una comunión con el Señor. A través del altar se comunicaban con Dios. Era su punto de encuentro con el Señor. Iban al altar y era su punto de encuentro con Dios. Por eso los altares pues eran algo muy importante, y lo vemos muy importante en la palabra de Dios. Pero dice que el altar de esta palabra, de esta historia de Israel, ¿cómo estaba este altar? Arruinado. Imagínense usted, el altar, el lugar de encuentro con Dios, estaba arruinado. Y ruina, pues quiere decir caerse, derrumbarse. Arruinado es derrumbarse, desplomarse, ¿verdad? Algo que amenaza con caerse. Y muchas edificaciones antiguas, pues usted sabe, tienden a tener ruinas, ¿verdad? Sus estructuras han sido sometidas a incendios, tornados, inundaciones, aquellas construcciones del pasado. Y todos esos ataques, digámoslo de alguna manera, de la naturaleza, de las circunstancias, pues los llevaron a caerse y a convertirse en ruinas. Ese es el contexto de la palabra. Estoy hablando de la palabra ruina, es romper en pedazos, destruir. Así que si el altar es el lugar de encuentro con Dios,
y el altar estaba arruinado. ¿Usted qué cree? ¿Que la gente se estaba comunicando con Dios en esa época? Porque un altar en ruinas da muestra de un lugar abandonado, ¿verdad? Cuando la gente va a algunos países a conocer las ruinas, pues entonces se ve que está todo lleno de polvo, caído, despedazado, dañado, y ahí no vive nadie, ¿verdad? En las ruinas no vive nadie, allí no hay vida, porque está abandonado. Y dice que ese altar estaba en ruinas, era un altar abandonado. El pueblo estaba en decadencia espiritual. El pueblo se había alejado de Dios y su altar estaba arruinado. Y amados, aunque hoy no hacemos altares físicos para acercarnos a Dios, tenemos un único altar, ¿verdad?, de parte del Señor, que podemos decir que simbólicamente puede estar en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Ahora nuestra adoración no es en un lugar físico, nuestra adoración es en el Espíritu hacia nuestro Dios. Amén. Es en el Espíritu. Pero así como esta historia, quiero decirles, queridos hermanos, que muchas personas, aún cristianas, que llevan años en el Evangelio, conociendo de Dios, con el correr del tiempo, sus altares se empiezan a arruinar. Y tristemente hay muchas personas que aún van a las iglesias, pero en su corazón su altar está arruinado. Arruinada su comunión con Dios. Aunque van a la iglesia físicamente, su corazón está lejos de Dios. Su vida espiritual está en decadencia. Su tiempo de oración cada vez es menos. De vez en cuando, a veces. Y si se ora, algunos están orando, pero no sienten nada. Sienten que el cielo es de bronce. Han caído en rutina. Han caído en religiosidad. Y por tanto podemos decir que su altar está en ruinas. Vidas espirituales en decadencia. Es lo que simboliza un altar en ruinas. Porque si es altar es porque hubo una comunión con Dios. No podemos hablar de la gente inconversa. No podemos hablar que la gente inconversa tiene un altar en ruinas. Tenemos que hablar de que son los que conocemos de Dios, los cristianos. Porque un altar representa que alguna vez hubo adoración, que alguna vez hubo comunión, que alguna vez hubo una actividad viva con Dios. Pero ruinas quiere decir que ya no se hace, que ya no se adora, que ya no se sirve. Y eso es un grave problema. Eso es un grave problema. Y la palabra aquí en esta historia, vamos a ver cuáles fueron las causas de que el altar estuviera en ruinas. ¿Por qué un altar donde hubo adoración puede llegar a arruinarse? Y en Levítico capítulo 6, versículo del 8 en adelante, en Levítico, nos habla la palabra del Señor precisamente de los altares. Y el Señor establece una normatividad para los altares cuando se construyen al pueblo de Israel en el pasado. El Señor le dijo que prepararan altar y les explicó lo que debían hacer. Y aquí en Levítico nos dice la palabra sobre las leyes de los sacrificios. Y dice que habló aún el Señor a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Versículo 12 dice: y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué pasa? No se
apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. No se apagará. El problema aquí, como dice la palabra del Señor, no, aquí lo importante no es la ropa de los sacerdotes, algunos se quedó pensando, amén. En las vestiduras de los sacerdotes, ese es otro tema, ¿sí? Muy particular. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero aquí la clave es que había una ley para los altares. Y es que tenía que estar encendido el fuego. Y el fuego no podía apagarse ni de noche ni de día. Todo el tiempo la llama tenía que estar encendida. Nunca se apagaba. Nunca se apagaba. Era una ley establecida por el Señor. Luego, cuando vemos que el altar está en ruinas, ¿usted qué cree? ¿Que tenía el fuego encendido o apagado? Lo dejaron apagar. Lo dejaron apagar. Y ahí comienzan los problemas. Cuando en el altar se deja apagar el fuego. Dice que cada mañana tenían que ir a verificar que el fuego estuviera encendido. Y el problema es cuando se deja apagar la comunión con Dios, cuando una persona deja de hacer. Porque seguramente algún día el sacerdote, después de mucho tiempo, de todos los días ir a prender el fuego, ir a prender el fuego, ir a prender el fuego, seguramente un día cualquiera X, él se levantó. Seguramente se quedó dormido, no sabemos. Amaneció con pereza, desanimado, triste, con la depre, no sabemos cómo amaneció. Y seguramente dijo, como algunos, ay, hoy no voy a orar. Hoy no voy a orar. Amanecí desanimado, triste, tal vez de afán, tal vez a la carrera. Tengo que hacer tantas cosas, mañana oro, hoy no puedo. Al otro día seguro se levantó y tampoco lo hizo. Y al otro día no lo hizo. Conclusión, con una sola mañana que se levantara y no prendiera el fuego, ¿usted qué cree que le pasaría al fuego? Se apaga. Un día el sacerdote no lo encendió y se apagó. Un día y se apagó. Amados, nosotros no podemos descuidar nuestro altar. Nuestra comunión con Dios es demasiado importante. Quiero decirle, nuestra comunión con Dios es lo más importante que existe en nuestras vidas. Más que cualquier cosa, más que el trabajo, más que nuestro esposo, óigalo bien, más que nuestros hijos. Más que cualquier responsabilidad que usted tenga, si sea el presidente de la nación. Lo más importante de cualquier responsabilidad es cuidar su comunión con Dios. Gloria al Señor, dele ese aplauso si usted quiere. Gloria a Cristo. Cuando una persona descuida su altar y no se levanta a verificar que el fuego esté encendido, se apaga. Y por eso la palabra de Dios nos dice en Tesalonicenses que en muchos dice: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Y el espíritu también le está hablando allí a los cristianos. Esto no es para inconversos. Es una persona que tiene el espíritu dentro de sí, pero que lo apaga. Y hay cristianos con el espíritu apagado. Cristianos que externamente se ven aparentemente normales, pero en su interior su espíritu se apagó, su llama se apagó. Y eso trae problemas porque poco a poco el altar se va arruinando por la falta de uso. Se va arruinando. Pero la palabra de Dios también nos dice en Primera de Reyes 18:17 que Elías habló con el rey de aquella época, de la nación que tenía el altar en ruinas.
Y cuando habló, dijo que en el 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Siguiendo a los Baales. Muestra el estado en que se encontraba la nación. Y encontramos otro aspecto también importante que hace que un altar quede en ruinas. Y es que ese altar, ese pueblo no estaba guardando los mandamientos de Dios. No los estaba guardando. Habían caído en idolatría además. Y es que lo que Dios espera de nosotros los cristianos es que guardemos sus mandamientos. Cuando vamos a la iglesia, cuando escuchamos prédicas, tenemos que ir siempre con la actitud y la mentalidad de que lo que voy a aprender lo voy a aplicar hoy, inmediatamente. Amén. Porque pueden haber personas que llevan 30 años en el evangelio y han escuchado 1,000,000 de prédicas. Pregunta, no me responda. ¿Cuántas de las prédicas, de los mensajes que usted ha escuchado, usted los aplica? Trate de acordarse. Si nos acordamos, ¿no? No es que el mensaje estuvo tan bueno. ¿De qué se trató? ¿Qué fue? Yo me acuerdo que la hermana tenía un vestido negro, eso sí me acuerdo. A veces no nos acordamos. No podemos caer en rutina, no podemos caer en religiosidad. No podemos caer en una costumbre. Voy a la iglesia, escucho el mensaje, qué mensaje tan bonito, me tocó, me quebranté, llegué a la casa y seguí igual. El sentido de ser de la vida cristiana es venir, aprender los mandamientos e ir y aplicarlos. Si no hacemos eso, no estamos en nada. ¿De qué nos sirve escuchar? Entonces muchos de pronto van a la iglesia y dicen: ay, ese mensaje ya me lo sé. Eso ya lo predicaron, yo me conozco la historia. Siempre predican de eso. Aquí el punto no es si usted ya se lo sabe. Aquí el punto es si usted ya lo aplica. Si usted ya lo hace. Amén. Si usted lo aplica en su vida. La palabra de Dios dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, dijo Jesús, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama no guarda mis palabras. El que no me ama no guarda mis palabras. El Señor espera que nosotros guardemos los mandamientos de Dios. Y es triste de pronto en las iglesias, en otras iglesias aquí no pasa, gloria a Dios, aleluya. Pero en otras iglesias la gente va a la iglesia los domingos, recibe la palabra, pero llega a su casa y no lleva una vida cristiana. No es de testimonio, no es de ejemplo, no aplica lo que ha aprendido en su vida. No interioriza la palabra de Dios, no interioriza los mandamientos, no los vive. No hace cambios en su vida. Y entonces no guarda los mandamientos. Y esa fue una razón por la cual el pueblo de Israel empezó a caer y su altar se empezó a arruinar. Dice que también había idolatría y había desenfreno. Pero había algo más en Primera de Reyes, más adelante, 18 al 20 al 21. Dice que el profeta Elías, hablando con el pueblo de Israel que tenía su altar arruinado, le dice en el versículo 20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Claudicar. ¿Qué es claudicar? Dice que el pueblo claudicaba entre dos pensamientos. Claudicar es saltar de un lugar a otro, vacilar, dudar. Pero otra definición que encontré que me pareció interesante dice: dejar de mantener una convicción o una norma de conducta personal.
perder fuerza o decaer. Acción de rendirse ante una tentación o una dificultad. Dejar de intentar algo. Dejar de mantener una convicción. Dejar de estar firme, ceder, bajar la guardia, saltar. Como algunos cristianos que no vinieron hoy, gracias a Dios, que están con un pie en el mundo y con el otro también. Y entonces bien, en su vida está tratando de buscar a Dios, pero no hay una coherencia en su vida personal, social, familiar, con la fe que ha manifestado tener. Tenemos que ser coherentes, no podemos ser de doble ánimo, amén. No unos en la iglesia y otros en la casa. El famoso rumores que a veces circulan, que afectan tanto a la iglesia y que afectan tanto el trabajo del reino de Dios. Los testimonios de los vecinos, no, pero es que yo veo al hermano que llega a la iglesia los domingos y después al otro día le está pegando a la mujer. Vuelan los platos, azotan las puertas. Yo lo veo que llega como a la madrugada, así como medio, camina como raro. ¿Sí? Como que se tambalea, no sé, como que sufre de mareo, diabetes, no sé. No hay coherencia. Y Elías le dice al pueblo, por favor decídanse, o están allá o están acá. No como recuerde usted, siempre lo menciono, el cristiano murciélago. ¿Sí? Ustedes ya saben, yo lo he dicho varias veces, cuál es el cristiano murciélago. ¿Quién no sabe cuál es el cristiano murciélago? ¿No sabe? Bueno, entonces lo voy a repetir. Cristiano murciélago, usted sabe el murciélago, usted conoce, ¿cierto? Ha visto los murciélagos o por lo menos sabe qué son, ¿verdad? Entonces el murciélago parece que un ratón, ¿cierto? Un ratón. ¿Sabía usted que el murciélago parece un ratón y tiene alas? Pero es el único animal con alas que es mamífero. Mamífero, es el único. Entonces el pobre murciélago, tras de que es bien feíto, ¿no? Y entonces él va donde los ratones, donde el grupo de los ratones dice, hola, llegué yo también soy ratón. Y dice, no, este ratón está muy raro, usted tiene alas, usted no es ratón, fuera de aquí. Y entonces él dice, uy, yo no soy ratón, ¿verdad? Yo tengo alas, entonces yo soy pájaro. Y entonces se va donde los pájaros. Y dice, hola, llegué yo, ¿qué hubo, hermano? Yo también soy pájaro. Y lo mira y dice, no, usted está muy raro, usted es mamífero, usted es un ratón. Y entonces lo sacan también. El pobre murciélago no sabe si es de allá o es de acá porque tiene de los dos. Ni es chicha ni es limonada. ¿Sí? Ya más clarito. Ni chicha ni limonada. El cristiano murciélago como que tiene algo de cristiano pero tiene algo de pagano. Como que tiene cosas de cristiano pero también tiene prácticas todavía que no se han convertido del todo al Señor. Y el Señor dice, y a través de Elías en esta palabra, decídase. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí y allá en la iglesia y en el mundo? ¿Hasta cuándo aquí y allá de manera inconstante? A veces uno habla con personas y le dice, no, es que ¿usted cuánto lleva congregándose en la iglesia? No, pues mire, yo llevo muchos años, pero de manera inconstante. Ya juicioso, ya hace 2, 3 meses, algo así. Pregunta, ¿cómo así que lleva años de manera inconstante? Personas que vienen a la iglesia de vez en cuando, o no tanto a la iglesia, su comunión con Dios, su compromiso con Dios. Un domingo sí, un domingo no, a veces sí, a veces no. El Señor dice, decídase. ¿Hasta cuándo vas a claudicar? Porque eso arruina tu altar. Ahora el asunto es que las consecuencias de un altar arruinado son bastante graves. Y dice en Primera de Reyes 17, que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, versículo 1, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia ni rocío, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. El altar arruinado trae sequía. Cuando pasa esto, esta historia pasa después de 3 años de tener sequía.
Y la sequía es algo bastante grave. La sequía produce hambre y produce muerte. Una noticia que hubo por allá en el 2011 hablaba que daban una voz de alarma por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en aquella época Ban Ki-moon, ante la terrible situación de emergencia que estaba sufriendo el continente africano. Y es que la zona llevaba sufriendo una pertinaz sequía durante los 2 últimos años, que han considerado la peor desde 1951. Y dice aquí en la noticia que hasta a la fecha aquella del 2011, más de 400 somalíes han perdido la vida por enfermedades relacionadas con la malnutrición a causa de esa sequía. La sequía. Cuando hay sequía, no hay alimentos. Cuando no hay alimentos, hay hambre. Cuando hay hambre, hay enfermedades. Y cuando hay enfermedades, hay muerte. Israel estaba en 3 años de sequía porque su altar estaba arruinado. Cuando una persona descuida su altar y deja que se arruine, viene la sequía espiritual. La sequía de la que hablábamos ahorita. La persona siente que ya va a orar o que no tiene ganas de orar, que no quiere alabar, que va a la iglesia y ya no siente nada, que ya no, nada le llega, nada le provoca, no quiere esto, no quiere servir, se sale del ministerio porque ha caído en sequía espiritual. Han caído en sequía espiritual y el asunto es que un altar arruinado en una persona no le afecta solo a él, eso empieza a afectar su familia también, empieza a afectar a los hijos, empieza a afectar la economía de la familia, empieza a afectar todo lo que hace y todo lo que le rodea, porque como lo decíamos ahora, el área más importante en la vida de un ser humano es su altar y su comunión con Dios. Si su comunión con Dios no funciona, todo lo demás se viene abajo. Nadie puede pretender tener un hogar de bendición con su altar arruinado. Nadie puede pretender que va a levantar unos hijos en bendición con su altar arruinado. Alguien no puede pedirle a Dios que le bendiga en las finanzas, que le bendiga en su negocio, que le bendiga en su trabajo, si su altar está arruinado. El altar arruinado trae sequía, trae hambre, trae desnutrición y en el peor de los casos, muerte espiritual. Pero la palabra del Señor, y aquí vienen mejores noticias, nos habla de cómo restaurar ese altar. ¿Cuántos quieren saber cómo se restaura el altar? Amén. La palabra de Dios nos dice en Primera de Reyes 18:31 que tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Dice que él empezó a edificar con las piedras un altar. Recuerde que dije al principio que el altar lo edifican las personas, nosotros. Tú mismo edificas el altar. Dios no te lo edifica a ti. Eso lo hacemos nosotros. Es tu responsabilidad edificar tu propio altar. Es algo que tú tienes que hacer, tienes que trabajar. Elías empezó a coger las piedras, a levantarlas, a organizarlas. Tal vez estaban regadas, estaban dispersas, estaban partidas, pero él empezó a hacer un trabajo, a agacharse, a recoger, a amontonar, a acomodar, a levantar su altar. Él empezó y tomó la decisión de edificar el altar que estaba arruinado. Y tú en este día que estás escuchando esta palabra, puedes tomar la decisión de empezar a edificar y a reedificar tu altar. Si tal vez estás en sequía, si tal vez hay sequía espiritual en tu vida, sequía en tu familia, sequía en tus finanzas, pues entonces es la hora de tomar una decisión por el Señor. De decir, me voy a consagrar a Dios, ya no voy a andar allí a 2 aguas, ya no voy a andar saltando aquí, saltando acá. Voy a tomar la decisión de reedificar mi altar. Y puedes empezarlo hoy mismo. ¿Cuántos dicen amén?
Dice que después de esto preparó luego la leña. Elías preparó la leña después de recoger las piedras y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Habla de leña. Diga de dónde está, leña. En Levítico 6 habíamos hablado acerca de las leyes de los sacrificios. Y recuerde que había una norma. Dice el versículo 12 del capítulo 6, se lo voy a leer. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? ¿Cada día por medio? ¿Los domingos nomás? ¿Los días de fiesta? Cada mañana. ¿Y cada mañana qué hace? Mete leña. Pone la leña, porque la leña es lo que hace que el fuego esté encendido. Cuando el fuego se está apagando, ¿verdad? Los que han hecho fogatas o mejor asados, ¿cierto? Se está apagando el fuego, ¿qué hace? Le mete más, ¿verdad? Más combustible, le mete más. Le mete allí el carbón o en este caso la leña. Y cada mañana, y dice, y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. La decisión para restaurar el altar es tomar esa determinación de cada mañana buscar el rostro de Dios. Es esa decisión de pasar tiempo con Dios, pase lo que pase, tenga lo que tenga que hacer. Lo más importante es mi comunión con Dios, todo lo demás puede esperar. El Señor le dijo a María que ella había escogido la mejor parte, porque Marta andaba por ahí haciendo mil cosas, pero María se postró a sus pies. Necesitas escoger la mejor parte. Restaurar tu altar y empezar a meter leña cada mañana, leña en oración, buscar la palabra de Dios, adorar al Señor cada mañana, no solo cuando está aquí el grupo musical. En tu casa tú puedes cantar, en tu casa puedes adorar con tu boca, con tu corazón a Dios. Gloria a Cristo, dele ese aplauso al Señor. Gloria a Cristo. Y quiero decirle algo más. No solamente es orar, porque muchas personas se levantan cada día a orar y no pasa nada en sus vidas. Porque no es solo repetir una frase, es pasar tiempo con Dios. Y es más difícil. Por eso había un sacrificio en ese altar. Porque quedarnos quietos a veces nos cuesta. Y quedarnos calladitos también. Estar allí y decirle, Señor, vengo a pasar tiempo contigo. Y empieza la comunión con Dios. A adorarle, a buscarle, a hablarle, a escuchar su voz, a escuchar su palabra. Y ahí es donde se empieza a encender el fuego. Empieza a encenderse el fuego. El fuego, ¿sabe? Colocaron un buey. Elías colocó un buey. Ese era el sacrificio más valioso y más costoso que podía haber. Habían palomas, habían corderos, pero colocó el buey. Lo más valioso lo puso en el altar, porque él necesitaba que se restaurara toda la nación, y ese altar que había sido abandonado nuevamente estuviera encendido. Es importante empezar a restaurar nuestra vida. A veces la carne necesita doblegarse, y ese sacrificio, ese buey que está ahí en el altar, a veces es nuestra carne que nos toca doblegarla, que no quiere orar, que está cansada, que está enferma, que está desanimada. Porque algunos no, pues es que estoy desanimado, no quiero orar, no me nace. Mire, la carne nunca le van a hacer orar. Si nos quedamos esperando que la carne quiera, entonces no lo hace, y muchos por eso terminan con un altar arruinado. Porque buscar a Dios es una decisión y una determinación. Y como decía David a su propia alma, alma mía, bendice al Señor. Él le daba la orden a su propia alma de que adorara a Dios, porque a veces la carne no quiere y el alma tampoco. Y el alma está llena de motivos. Mira lo que me pasa, estoy sufriendo, mira que este dolor, mira esta preocupación, y se llena de motivos el alma y no quiere adorar. Y salmista le decía, alma mía, adora a Dios por encima de todo.
Ese es el sacrificio de alabanza. Por encima de tus problemas, de tus dificultades, de tus reclamos, de tus dolores, de tu aflicción, por encima de todo, cada mañana presentarse a echar la leña en el altar, en adoración a Dios, en búsqueda del Señor. Amén. Para que el fuego no se apague. No dejes que tus problemas apaguen el fuego. No permitas que tus reclamos apaguen el fuego, ni siquiera la enfermedad, no lo permitas. No lo permitas que eso apague el fuego. Y la palabra del Señor dice, dice la palabra en 2 de Timoteo 1:6, Primera de Reyes antes, 18:38, cuando él organizó el altar, dice que en aquel momento el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja. Al ver eso, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: el Señor es Dios. El Señor es Dios. Cuando tú haces tu parte y restableces el altar, cuando tú haces tu parte de encender el fuego, de meter la leña cada mañana, eso es lo que Dios espera de ti. Solamente que te levantes a poner la leña. Esa es tu parte, nuestra parte. Cuando hacemos nuestra parte, entonces el Señor pone el fuego. Amén. El Señor pone el fuego. Desciende el Espíritu de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas. Cuando cae el fuego de Dios, todo cambia. Cuando cae el fuego de Dios, tu vida se aviva y tu corazón se aviva. Pero hay que hacer nuestra parte. Dios no va a mandar fuego a un altar arruinado. Dios no manda el fuego a un altar arruinado, hecho pedazos, abandonado. Cuando ve que cada persona empieza cada día a levantar su altar, a trabajar, a determinarse, a hacer su parte y su tarea, si no quiera, si no sienta, pero está allí buscando el rostro de Dios, cada día el Señor pone el fuego. ¿Cuántos quieren el fuego de Dios en sus vidas? Bendito sea el Señor. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Por eso dice 2 de Timoteo, ahora sí, capítulo 1 al versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es una tarea que tenemos que hacer nosotros. Dios espera un accionar nuestro para Él accionar también. Volveos a mí, dice la palabra, y yo me volveré a vosotros. Pero ahí no termina todo, ¿sabe? Hay un resultado después de restaurar el altar, después de que el fuego está encendido, después de que la llama se prende, después de que esto ya empieza a entrar en calor, amén. Cuando ya el altar está funcionando, cuando todo está marchando de maravilla, dice entonces en Santiago 5, 17 al 18, la palabra de Dios dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire todo el tiempo que estuvo en ruinas. Pero dice el versículo 18: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aleluya. Gloria al Señor. Ya lo entendió, ya lo entendió. Ya vi que lo entendió. Ya vi que lo entendió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando reparas el altar, cuando el fuego se enciende, entonces, óyelo bien, se abren los cielos. Se abren los cielos y cae la lluvia y se lleva toda sequía. Amén. Se lleva toda sequía espiritual, se lleva toda sequía en la familia, se lleva toda sequía en las finanzas. Se abren los cielos y cae la lluvia, y no solo hay lluvia, también hay fruto. Y la tierra empieza a dar fruto. Y tu vida empieza a cambiar, y tu vida se vuelve fructífera, y empiezas a dar fruto espiritual, fruto en tu casa. Ves resultados en tu casa, ves los resultados en tu familia, empiezas a ver resultados en tus hijos, y empiezas a ver resultados en tus finanzas. Se abren los cielos.
De ti depende que se abran los cielos. Tú decides estar en sequía o estar con cielos abiertos. Y todo depende de cómo está tu altar. De cómo está tu altar. Y yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana y vamos a orar. ¿Cómo está tu altar? Y allí con tus ojos cerrados, tú y el Señor solamente, nadie tiene que enterarse. Pero esa es la hora y el momento de que sea lo más sincero posible con Dios. Que examina tu corazón, ahí con tus ojos cerrados. Examina tu corazón. Examina tu vida espiritual. No es si vienes a la iglesia o no, porque yo veo que viniste. Es cómo está tu altar en tu corazón. ¿Cómo está tu altar? ¿Está en ruinas? ¿Está arruinado? ¿O el fuego está encendido? ¿O el fuego está encendido? ¿Tu vida está en sequía? ¿O tu vida es fructífera? Habla con el Señor allí donde tú estás. Y si tu altar está en ruinas, si eres sinceramente honesto con Dios para reconocer que tu altar está en ruinas, es el momento que tomes una decisión y ahí con el Señor hables y le digas: Señor, confieso que he descuidado mi altar. Confieso que lo descuidé. Confieso que dejé de poner la leña. Confieso que permití que las circunstancias me ocuparan y aplazara lo más importante, que es mi altar, mi adoración, mi búsqueda de ti, Señor. Habla con el Señor y pídele perdón. Pídele perdón al Señor. La palabra de Dios dice en Reyes que cuando Elías oraba para que cayera el fuego, le decía: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. Ese es el Dios que has venido a adorar en esta mañana. Que a pesar de que tu altar está arruinado, el Señor se sigue interesando en que vuelvas hacia Él, en que te acerques a Él, en que repares tu altar. Y es el tiempo de decidir allí donde estás y decirle: Señor, hoy decido reedificar mi altar. Perdóname porque tal vez estaba disperso y caído, pero hoy, Señor, tomo la decisión de repararlo. Aquí está mi vida, Señor, me dispongo, me propongo buscarte cada día y cada mañana. Y solo te pido: coloca tu fuego, Señor, sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, para que se abran los cielos y llegue la lluvia, Señor. Habla con el Señor allí donde tú estás. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.